Bien, el punto número 4 de la asignatura dice, de acuerdo a Hebreos 6:6, porque es imposible ser renovado otra vez a arrepentimiento. Dice, ¿qué significado tiene esto para ti? Esta pregunta también es fuerte para los nuevos convertidos. Hace pensar al que ya lleva tiempo en la iglesia. Y si leemos Hebreos 6:6, mira lo que dice. Dice, pero después cayeron. Dice, pero después cayeron. Es imposible ser renovados otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Creo que aquí debo de ir a Hebreos 6:6 para ver el contexto, para entenderlo un poquito mejor ustedes, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 6, versículo 5, dice, empezando en el versículo 4, dice Hebreos 6:4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública. ¿Se dan cuenta? ¿Ve lo que hice aquí? Aquí cuando yo no entendí bien, si yo estaba leyendo y no entendía bien el contexto, o sea, lo que estaba diciendo el versículo, fui y busqué el contexto, los versículos que vienen antes, que preceden, y también podía buscar los versículos que siguen. So, cuando tú veas un versículo así, que tú no lo entiendas, como que no entiendes el sentido de lo que está diciendo el autor, pues ve a los versículos antes, comienza desde más arriba, comienza a leer el contexto, para que llegues hasta ese versículo y entiendas mejor cuál es el fluir del pensamiento del que escribió el libro. Y al volver a repasar el contexto, vas a poder entender la línea de pensamiento del autor que escribió, que era, inspirado por el Espíritu Santo, que era lo que nos estaba comunicando. Y ahora cuando estudiamos bien este contexto y el pasaje, está diciendo aquí que el que probó del Espíritu Santo, probó de la salvación, probó de los bienes de Dios, probó de las cosas buenas que Dios nos da cuando comenzamos a caminar con Él, pero que después de haber probado esto, la salvación, volviendo atrás, o sea, aquí vamos a suponer que tuvimos el encuentro con Cristo, comenzamos a caminar por el camino de la vida eterna, ¿right? Pero entonces llega un momento que se nos presenta una tentación. El mismo pecado que cometimos cuando antes de encontrar a Cristo, quizás adulteramos, o éramos fornicarios, o éramos mentirosos, o éramos ladrones, o quizás hasta matones. Y tuvimos ese encuentro con Cristo, Cristo nos salva, como decía Jeremías 31, del 31 al 34, que Él no se acordaría más de nuestros pecados. Cuando aceptamos a Jesucristo, los pecados son echados a las profundidades del mar, Dios se olvida de ellos. Comenzamos a caminar con Dios, en una comunión con Dios, en justicia, pero entonces llega el momento que somos probados por la tentación, el pecado vuelve a tocar a las puertas de nuestro corazón. Si fue adulterio, fornicación, homicidio, mentira, lo que fuera, tocó de nuevo el corazón. Y si le dejamos entrar y volvemos a hacer convivencia con el pecado, volvemos atrás. Volvemos a la misma condición anterior. Pues aquí dice que si usted gustó de la salvación y Dios lo salvó,
vuelva a cometer el mismo pecado de donde Jesús lo salvó, amén, pues está volviendo atrás, está prefiriendo. Para usted es mejor el pecado que Jesús, que la salvación. Prefiere la muerte, prefiere el pecado, vuelva a pecar. Dice que si una vez usted es salvo y ha gustado de todo lo de Dios y vuelve y peca en el mismo pecado de la vida anterior y vuelve allá, que dice que ya no queda arrepentimiento, no queda perdón por arrepentimiento ya. Amén. Que es imposible volverlo a salvar, porque entonces es como si usted quisiera crucificar a Cristo nuevamente, como si Cristo tuviera que volver a padecer en la cruz por usted, por mí, por nuestros pecados de nuevo. Pero que es imposible que Cristo sea crucificado, porque Él murió una vez y para siempre. Por eso se hace imposible de que una vez tú caigas en lo mismo de nuevo, de que ya quede arrepentimiento para volver de nuevo. Porque entonces tú estás poniendo a la salvación y el sacrificio de Cristo, dice, en ignominia pública. Estás burlándote públicamente, estás pisoteando la sangre de Cristo, estás pisoteando el sacrificio de Cristo públicamente. Si haces eso, ya desde las prédicas de Cristo decía que el que le negare, Él le negaría delante del Padre. Pero el que le confesare, Él le confesaría delante del Padre y delante de los ángeles. ¿Se dan cuenta? Cuando tú le niegas a Cristo y pecas y caes de nuevo en lo mismo y te ensucias de nuevo de donde Él te limpió y te restauró y te dio vestimenta de santidad y vuelves a caer en lo mismo, que es imposible que tú que ya haya oportunidad de arrepentimiento porque estás pisoteando el nombre de Jesús. Y yo sé que quizá hayan muchas personas asustadas allá afuera ahora mismo. Pero por eso es el propósito de esto. Para que tengamos bien en cuenta, ustedes que están comenzando ahora a caminar del pacto, el nuevo pacto que han recibido por medio de Cristo, y cómo es que Dios mira eso. ¿Se dan cuenta? Bien, vuelvo de nuevo ahora al pasaje que dice, yo decía que qué significado, la pregunta número 2 ahí en el punto 4, ¿qué significado tiene esto para ti? Esto es para tú meditar, después que tú lees este pasaje, ¿qué te está diciendo a ti? ¿Te está redarguyendo? ¿Te está haciendo sentir temor? ¿Entiendes? Si habías caído y Dios te restauró y tú sientes que Dios en tu interior, que los ríos de agua viva fluyen, que el Espíritu Santo está fluyendo, pero no te preocupes, Dios te restauró. ¿Entiendes? Te restauró. Pero ya no vuelvas a pecar, porque ya no habrá oportunidad para arrepentimiento de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mí. Esto es lo que dice la palabra. Bien. Ahora entramos en el rudimento número 2. Amén. Estábamos hablando del primero, que era de arrepentimiento, y estamos hablando de eso, de este pasaje, ¿verdad? Que ya después que peca y pisoteas el nombre de Cristo y lo pones en ignominia pública, que ya no queda oportunidad para arrepentimiento cuando haces eso. Pero ahora entramos al rudimento de la fe en Dios. Amén. Estamos ahora en el punto A, Gálatas 3, versículos 6 y 7, que dice así. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Se recuerda que yo le mencioné que Pablo había hablado en Gálatas capítulo 3 acerca de
la posición nuestra de los gentiles, que salimos de las naciones gentiles y que hemos recibido a Cristo, pues este pasaje, en el contexto, ahí es donde Pablo habla en Gálatas capítulo 3, versículo 6 aquí, pero repasa el pasaje completo para que sepas lo que Dios ahora te ha ofrecido a ti. Amén, por medio de la fe. El punto B, dice Juan 3, desde 18 al 20, dice, mas el que no cree, ya es condenado. Ese es el subtítulo. Juan 3, de 18 al 19, dice así, el que cree en él no es condenado, paréntesis, juzgado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, paréntesis, el único Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones, me fui muy adelante, tengo que volver un poquito para atrás porque le di la computadora muy para adelante. Ok, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Amén. Y aquí cabe que Dios probó, ok, el que probó lo bueno de Cristo, pero después lo niega prefiriendo lo malo, pues eso es lo que está diciendo aquí este pasaje. Amén. Del versículo que leí, que y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Esos fueron los que negaron a Jesús, los que no le quisieron creer, right? Porque sus acciones eran malas. Pero si entonces de ahí Dios te salva a ti y a mí, y sabemos que nuestras acciones eran malas, pero Dios nos sacó de las tinieblas, nos trajo a la luz, nos vistió con vestimentas de santidad, y volvemos y pisoteamos su nombre, pues ¿cómo va a haber arrepentimiento después de eso? Cuando lo pisoteamos el nombre de Él y lo ponemos así públicamente como por vergüenza. Punto C. Juan 20, 31. ¿Para qué creáis que Jesús es el Cristo? Juan 20, 31 al 31 dice, y muchas otras señales, paréntesis, milagros, hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, paréntesis, el Mesías, y el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Que Juan escribió todo esto para que viéramos todo lo que había dicho y todo lo que estaba escrito, todo lo que le había pasado. Amén. Para que al creer tengan vida en su nombre. Y el punto número D tiene un paréntesis y el subtítulo dice, cerca de ti está la palabra, y en tu boca, y en ti, y en tú, punto, porque la palabra clave aquí en este subtítulo es, cerca de ti está la palabra. La palabra, tiene que buscar la concordancia, busca palabra, y cuando veas un subtítulo que se parezca a este es el versículo que llena este blanco. Bien, ahora entramos en la parte de la asignatura y aquí es donde vamos a buscar la cita que correspondía al blanco, pero lo voy a dar unos segundos para que pausen el video, vayan y busquen las contestaciones y luego vengan y prosigan con el video para comparar las contestaciones. Le voy a dar unos segundos para que hagan eso. Bien, ahora seguimos con la asignatura, el punto número 1. Dice, busca la cita correspondiente al espacio en blanco que le había dicho anteriormente. La palabra clave para buscar la concordancia era la palabra que estaba cerca de ti, cerca de tu corazón, right? Romanos 10,
del 8 al 10, llena el blanco y dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, ¿y a dónde? En tu corazón. ¿A dónde? En la parte de la mente, en el subconsciente. Ahí está la palabra. ¿Cuál es la palabra? Esa es la palabra de fe. Alabado sea el Señor. La palabra de fe. Amén. Está cerca de tu boca y cerca aquí en el corazón. Dios la pone ahí. La pone en la mente. Para que la creamos, para creer y para confesar. Amén. Y voy a leerle ese pasaje porque es bien clave. Ese pasaje es el que nosotros, es un pasaje fundamental acerca de cómo confesamos a Jesús. El proceso de confesión, de creer y confesar. Leo ahora de Romanos 10:8, dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Gloria sea el Señor. Bien, ahora seguimos con punto 2, la asignatura punto 2. Dice, ¿por qué fue sumamente importante que Abraham creyera a Dios? Lee Hebreos 11, de 6 al 9, y te ayudará a contestar las preguntas. ¿Por qué entonces es necesario que tú también creas a Dios? Dice, ¿por qué entonces es necesario que tú también creas a Dios? Pues ahora repasemos lo que dice Hebreos 11, de 6 al 9. Y entonces vamos a contestar la pregunta, ¿por qué entonces es necesario que tú también creas a Dios? Y esto es lo que dice el pasaje, comenzando con el versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan, como leímos en el texto de Romanos 10:9. ¿Se dan cuenta? Porque es necesario que se acerca a Dios, crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Se dan cuenta? Para contestar la pregunta, ¿por qué entonces es necesario que tú también creas a Dios? ¿Por qué entonces es necesario que tú también creas a Dios? Porque si tú te acercas a Él, tienes que creer que Él es, y que Él es galardoneador, que Él te recompensará, porque Él recompensa a los que a Él se acercan. Para acercarnos a Él, tenemos que acercarnos con fe, creyendo. ¿Te das cuenta? Si Él ha venido a morar en nuestro corazón, por el Espíritu Santo, estamos guardando sus mandamientos, tenemos toda la certeza de la palabra de Dios, que podemos acercarnos a Él aquí en nuestro corazón con fe, creyendo que Él está aquí, y que si Él está aquí en nuestro corazón y Él nos oye, que tenemos que creer que Él galardoneará, que Él recompensará al que viene a buscarlo, al que viene a llamarlo, al que viene a buscar, a oír palabra de Él, oír dirección de Él, oír de la mente de Cristo, por medio del Espíritu Santo. El que se acerca a Él es necesario que crea que Él es y que es galardoneador de los que le buscan. Amén. ¿Ok? Punto número 3 de la asignatura. Dice, de acuerdo a Juan 3, del 18 al 20, el que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Me alegro que pregunte. Lee de nuevo el pasaje y a Proverbios 14, 12 y te ayudarán a encontrar la respuesta. El que no cree ya es condenado. ¿Por qué?
Ok, ya leímos ese pasaje de Juan 3, 18 al 20, pero busquemos ahora Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Se dan cuenta? Porque de acuerdo a Juan 3, 18 al 20, el que cree en Cristo, que recibió a Cristo, ya no es condenado. Le ha dado Dios vida. Pero el que no le cree, el que Cristo se le encuentra, el que recibe un mensaje, un tratado, una predicación en la calle, en la guagua, en el tren, un amigo, los padres, y le hablan de Jesús. Y yo no quiero ir de Jesús a Jesús, eso es un mito. Se robaron el cuerpo, los discípulos de él se robaron el cuerpo, y eso es una invención del hombre. La palabra de Dios es invención del hombre. Eso no lo inspiró Dios, eso lo escribió el hombre. Y el que crea en eso y no crea en el Hijo de Dios, pues, como ya expliqué en el otro video, creo que fue, ya es condenado. Está condenado ya. La única manera de escapar del camino de muerte, que al hombre le parece camino de derecho, pero su fin es camino de muerte, pues el hombre ya está en ese camino. Antes de aparecer Jesús, estaba condenado desde Adán a la muerte por desobedecer, por rechazar la ley de Dios, la ordenanza de Dios, el mandato de Dios. La única manera de escapar es por medio de Cristo. Pero si el hombre no recibe a Cristo y por medio de la fe le confiesa y cree en su corazón que Cristo es el Señor, si no hace eso, como dice aquí en Romanos 10, 9 al 10, permanece en el camino de muerte. Todavía está condenado. La única manera de escapar es de reconocer a Jesús, reconocer que la palabra Dios la ha puesto en nuestro corazón. Si nos inquieta es para que la confesemos, la palabra de fe, y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Alright, seguimos ahora repasando el punto número 4. Dice: si ya el hombre es condenado por permanecer en este camino, el de muerte, ¿qué es lo que Dios quiere que haga el hombre para que Dios pueda trasladarlo al camino de justicia y de vida? Entonces, para Dios trasladarte de aquí al camino de vida, ¿qué fue lo que dijimos ahora mismo que tenías que hacer? Confesarlo por medio de la fe. Creer en Él, creer y confesar. Por eso en Proverbios hay una palabra que dice que de la boca tiene el poder para producir vida y muerte. ¿Ves? Por medio de la confesión. La boca tiene el poder para producir vida o muerte. Nosotros escogemos muerte o escogemos vida. Si escogemos la vida viene por medio de Jesús. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú confiesas eso, hoy mismo puedes recibir a Cristo como tu Salvador, y hoy mismo Dios te da la vida, te saca del camino de muerte, te traslada al camino de vida, y te da entonces el Espíritu Santo para que se revele en tu propio corazón y le conozca como Él es. Amén. Dice la pregunta aquí: ¿qué es lo que quiere que haga el hombre para que Dios pueda trasladar del camino de justicia y de vida? Busca y lee Proverbios, ya lo buscamos, Romanos 19, ya lo habíamos repasado, pero vamos a ver Proverbios 15 del 21 al 24, que dice: la necesidad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente, sin consulta. Los planes se sufren, o se frustran. Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan.
El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo. Cuán agradable es la senda de la vida para el sabio, es hacia arriba, para que se aparte del Seol que está abajo. Y en Romanos 10, 8, 9, de Romanos 10, del 8 al 9, ya nosotros habíamos leído que dice que la palabra de fe estaba cerca del corazón para que creyeran y confesaran. Bien, hasta aquí terminamos ahora el bosquejo 2A, esperando que esta palabra la haya sido bendecido. Repasamos ya los primeros dos rudimentos, arrepentimiento, el de la fe en Dios. Ahora en el próximo video entraremos a repasar lo de la doctrina de bautismo e imposición de manos hasta terminar. Espero que me acompañen para los próximos videos que vienen a continuación. Dios me lo bendiga y espero que continúen conmigo. Dios le guarde.